Quiero agradecer primero a Prabhu Arjuna por haberme invitado a dar esta charla hoy. Siempre es un honor para mí compartir acerca de la filosofía de la conciencia de Krishna. Bueno, entonces, antes de empezar, quiero recitar algunos mantras para pedir las bendiciones de mis maestros espirituales y de todos los devotos que están presentes del otro lado de la pantalla. Om Jnana Timirandasya Jnanjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo no soy la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namah Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Swami Krishna Prasaya Prabhupada Priyate Shilavrita Unadaram Kalaitam Ritarnavam Goviantam Upadayam Imahi. Namah Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine Panchakalpatarovyascha Kripasinuvyaeva cha Patitanam Pavanivyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivastava Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bueno, para empezar hoy elegí el verso del capítulo 2, el verso 14. Antes de leer, recitamos la invocación del Bhagavad Gita, que es Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, entonces, el verso de hoy, para comenzar, es el del capítulo 2, que se llama Resumen del contenido del Gita, y el verso 14 dice así: Matras parsas tu kaunteya shitoshna sukha dukha daha agama paino nityas tam stitiksha svabarata. Oh hijo de Kunti, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo es como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos, oh vástago de Bharata, y uno debe aprender a tolerarlos sin perturbarse. Bien, entonces voy a leer el significado que está dado por Srila Prabhupada. En el desempeño correcto del deber, uno tiene que aprender a tolerar las apariciones y desapariciones temporales de la felicidad y la aflicción. Según las disposiciones védicas, uno tiene que darse un baño temprano por la mañana, incluso durante el mes de Maga, enero-febrero. En esa época hace mucho frío, pero a pesar de ello, el hombre que acata los principios religiosos no vacila en bañarse. De modo similar, la mujer no deja de trabajar en la cocina durante los meses de mayo y junio, la parte más calurosa del verano. Estamos hablando de India. Uno tiene que cumplir con su deber pese a los inconvenientes causados por el clima. Asimismo, pelear constituye el principio religioso de los kshatriyas. Y aunque uno tenga que pelear con algún amigo o pariente, no debe apartarse de su deber prescrito. Uno tiene que seguir las reglas y regulaciones prescritas por los principios religiosos, a fin de ascender hasta el plano del conocimiento, ya que únicamente mediante el conocimiento y la devoción puede uno liberarse de las garras de Maya, la ilusión. Los dos nombres que aquí se le dan a Arjuna también son significativos. El nombre de Kaunteya denota sus grandes parientes consanguíneos por el lado materno, y el nombre de Bharata denota su grandeza por el lado paterno. Se supone que él tiene un gran linaje tanto paterno como materno. Un gran linaje lleva implícita la responsabilidad de cumplir bien con los deberes. Por consiguiente, él no puede eludir la pelea. Repito el verso, dice: Oh hijo de Kunti, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo es como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y del verano. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos, oh vástago de Bharata,
y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. Bien, entonces acá la primera pregunta es, bueno, ¿cómo tolerar las apariciones y desapariciones de la felicidad y la aflicción? ¿Cómo tolerarlas, ¿no? Bueno, yendo un poco para atrás, haciendo un contexto de este verso, Krishna está hablando a Arjuna. Bueno, el Bhagavad Gita es un libro que tiene 18 capítulos, tiene 700 versos, es uno de los libros más importantes de nuestra filosofía y es una conversación entre Krishna y Arjuna. Krishna, la suprema personalidad de Dios, y Arjuna, que es su primo, es su amigo, y a la vez, en el transcurso del Bhagavad Gita, se convierte en discípulo de Krishna, porque le va haciendo preguntas, ¿sí? Y a través de sus preguntas y las respuestas de Krishna en este Bhagavad Gita, vamos entendiendo el contexto del Bhagavad Gita y vamos entendiendo también los motivos de Krishna para darle a Arjuna para que pelee en esta batalla de Kurukshetra. Ellos están en el medio están por empezar, en el medio de una batalla, y está por empezar una batalla, donde hay muchas personalidades de un lado y del otro, ¿no? Entonces Arjuna en un momento se para a ver los dos bandos y dice, no quiero pelear, no puedo pelear, porque del otro lado hay personas que yo estimo mucho, yo quiero mucho, hay personas que yo admiro mucho. Entonces, si yo peleo, ¿no? y empieza a darle argumentos a Krishna para no pelear, ¿no? Y Arjuna se comienza, bueno, a lamentar de todas las vidas que se van a perder en esta batalla, ¿no? Y además dice, bueno, y al final esta batalla va a traer sufrimiento. Entonces Krishna le va a hablar en este capítulo, en este capítulo se muestra cómo Krishna le explica a Arjuna acerca de la temporalidad del cuerpo y la eternidad del alma. Le va a decir, el cuerpo es temporal, el cuerpo, cuando muere el cuerpo, no sirve más, ya está. Y en cambio, el alma es eterna. El alma luego pasa hacia otro cuerpo y sigue existiendo. El alma es eterna. De la misma manera, acá le está haciendo como una analogía, ¿no? Dice, así como viene el invierno y se va el invierno, llega el verano y se va el verano, y después vuelve el invierno, después vuelve el verano, de la misma manera el sufrimiento y la felicidad también van y vienen, ¿sí? Que es esto que va fluctuando. Entonces dice, bueno, hay que aprender a tolerar cuando viene el sufrimiento, cuando viene la felicidad, cuando viene el verano, viene el invierno, tolerarlo. Fácil, pareciera fácil, porque en realidad es un pensamiento bastante lógico, ¿no? Llega el verano, tenemos calor, tomamos mucha agua, nos vamos de vacaciones, ¿no? Vamos a la playa o nos queremos meter al agua, a donde sea, a un río, al mar, a donde sea. Pasa el verano, viene el otoño, empiezan las clases. A mí me importa cuándo empiezan las clases porque soy profesora, entonces estoy muy pendiente de cuándo empiezan las clases en el verano, cuándo tengo que volver a trabajar, a la escuela, ¿no? Y después estoy ansiando las vacaciones de invierno. Y después, ahora que pasan las vacaciones de invierno, estoy ansiando que lleguen las vacaciones de verano, ¿no? Entonces, bueno, esto pasa todo el tiempo, va y viene. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo puedo tolerar la aparición y la desaparición de la felicidad y la aflicción? Ya sé que son temporales, entonces así como vienen, se van. Pero cuando viene, es difícil de tolerar, especialmente el sufrimiento o la aflicción. Entonces, la mente y los pensamientos van a jugar un rol muy importante en nuestra vida y en esta percepción de la felicidad y la aflicción y de en cómo tolerarlos. Entonces, vamos a ver si la mente puede ser nuestra aliada en esta tarea de tolerar o no. Hace poco, hace unos días, tuve que hacer una tarea para mi curso de inglés. El profesor nos mandó una tarea para las vacaciones de invierno, que era elegir un libro y después hacer como un resumen del libro, ¿no? En inglés, para
practicar, obviamente, lectura y escritura. Yo elegí un libro de Mahatma Gandhi, que la verdad es que sabía muy poco de Mahatma Gandhi y me gustó mucho conocer un poco más sobre su vida, sobre sus objetivos, su estilo de vida también tan simple y tan consciente de ayudar a los demás. Y sobre todo esto de pensar y actuar de manera simple, ¿no? Entonces él estaba, bueno, en contra de la violencia, ¿no? Y todas sus protestas y sus reclamos y sus marchas fueron siempre en son de paz, ¿no? Caminando muchas veces, yendo de un lugar a otro, teniendo muchos diálogos. Entonces, una persona que me impactó mucho, ¿no? Y hay una frase de él que me gusta mucho, que tiene que ver justo con el tema de hoy. La frase dice así: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino, en tu realidad, en un sentido, ¿no? Entonces vemos cómo los pensamientos son muy importantes, cómo muchas veces estamos condicionados por nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, si los pensamientos son tan importantes, ¿cómo alimentamos a nuestra mente? ¿No? ¿Cómo alimento yo a mi mente? ¿No? Es una pregunta para reflexionar, ¿no? Entonces, bueno, preparando hoy la clase dije, bueno, ¿cómo explico cómo trabaja la mente, ¿no? Y cuáles son cuáles son los remedios para lidiar con la mente, para tolerar la mente. Bien, encontré una serie de versos muy interesantes. El primer verso que quiero resaltar es el del capítulo 6, los versos 5 y 6, que aquí los eruditos presentes me van a acompañar. En este capítulo se llama Dhyana Yoga, y acá Krishna va a explicarle a Arjuna que acerca de, bueno, la mente, cómo puede ser nuestra amiga y nuestra enemiga, ¿no? En este verso, en el 5, dice: uno debe liberarse con la ayuda de la mente y no degradarse. La mente es la amiga del alma condicionada, así como también su enemiga. Y en el verso siguiente dice: para aquel que ha conquistado la mente, esta es el mejor de los amigos. Pero para aquel que no lo ha hecho, la mente permanecerá como su peor enemiga. Entonces, la mente puede ser amiga o enemiga. ¿Qué dice Prabhupada en los significados? Ahí acá es como nos da un poquito de alivio en el cómo, ¿no? Cómo alimento mi mente o cómo tolero los pensamientos. Srila Prabhupada dice en el significado del verso 6.5 dice: por lo tanto, a la mente se la debe adiestrar de modo tal que no se vea atraída por el brillo de la naturaleza material, y de esa manera se pueda salvar al alma condicionada. La mejor manera de desenredarse consiste en ocupar siempre la mente en el proceso de conciencia de Krishna. Y en el significado del verso 6 dice: cuando se conquista la mente, uno accede de motus propio a acatar los mandatos de la personalidad de Dios, quien está situado en la forma de Paramatma en el corazón de todos. Para aquel que adopta directamente el proceso de conciencia de Krishna, la entrega absoluta a las órdenes del Señor se da automáticamente. Entonces, bueno, es posible, y acá es posible que nuestra mente sea nuestra amiga. Y Prabhupada acá está diciendo cómo, ¿no? Bueno, seguimos con los versos. Hay otro en este mismo capítulo que se dedica bastante a las características de la mente. Hay otros versos, como el 26 y el 27, de este capítulo 6, que nos van a dar más características. Por ejemplo, el 26 y 27 va a decir que el 26. El 26 nos va a decir:
De lo que sea y de donde quiera en que la mente deambule debido a su naturaleza vacilante e inestable, uno debe sin duda apartarla y ponerla de nuevo bajo el control del yo. Entonces acá nos está diciendo que la mente es vacilante e inestable y que no se queda en un mismo lugar, sino que está todo el tiempo pensando, bueno, hoy a la mañana pensé de una manera, o me acordé de algo y ahora estoy pensando otra cosa diferente. De hecho, a mí me pasa muchas veces que me distraigo muy fácil, muy rápido. Entonces, a veces me pasa que estoy leyendo y yo sigo leyendo, a pesar de que estoy leyendo en voz alta, estoy pensando en otra cosa, ¿no? Entonces tengo que volver y releer lo que estoy leyendo, ¿no? En voz alta y enfocar la mente, porque si no muy fácilmente se va, es muy vaga mi mente. Y en el verso 27, Krishna va a decir, el yogi cuya mente está fija en mí logra en verdad la máxima perfección de la felicidad trascendental. Entonces Krishna ahí nos está diciendo que si enfocamos la mente en él, vamos a obtener felicidad trascendental, ¿no? Vaya promesa, ¿no? Y un poquito más adelante, en el verso 34, nos va a dar más características de la mente. Va a decir, la mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte. Acá está hablando Arjuna en este verso. Dice, de vuelta, la mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte, oh Krishna, y someterla, creo yo, es más difícil que controlar el viento. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado que la mente está muy inquieta, que no deja de pensar? A veces nos sentimos como, en un sentido, como obsesionados con una situación, con un problema que no podemos resolver, ¿no? Entonces tenemos como la mente inquieta porque a veces necesitamos enfocarnos en un trabajo, en lo que estamos leyendo, o lo que estamos haciendo incluso, y por tener la mente inquieta nos equivocamos, nos lastimamos. A mí me ha pasado muchas veces, yo no soy muy experta cocinando, y me pasa que cuando tengo la mente muy inquieta, me ha pasado de quemarme los dedos o las manos, eh, por estar distraída, pensando y muy preocupada, ¿no? Entonces, Krishna le va a responder a Arjuna, ¿no? Esto de que es muy difícil controlar la mente. Entonces Krishna le va a decir, sí, tenés razón, es muy difícil, pero, acá le va a decir, el verso 6:35, el señor Shri Krishna dijo, oh tú, hijo de Kunti, el de los poderosos brazos, contener la inquieta mente es sin duda algo muy difícil de hacer, pero ello es posible mediante la práctica adecuada y el desapego. Entonces, de vuelta, Krishna va a decir, sí, tenés razón, es muy difícil, pero es posible con la práctica adecuada y el desapego. ¿Cuál es esa práctica adecuada? Srila Prabhupada va a decir en este significado que es a través de dos actividades. Escuchar sobre Krishna, que es Sravanam, ¿no? Escuchar acerca de Krishna, de sus cualidades, sus pasatiempos, escuchar las historias acerca de los devotos de Krishna, ¿no? Escuchar a veces, bueno, acá podemos escuchar clases, seminarios, conferencias, cursos, a veces leyendo en voz alta. A mí me pasa que yo vivo sola, entonces muchas veces leo en voz alta para escuchar también lo que está diciendo, ¿no? No solamente leerlo para adentro, sino en voz alta. Y lo otro, va a decir entonces, la práctica adecuada, Prabhupada va a decir que son dos cosas: escuchar sobre Krishna, Shravanam, y comer alimentos que estén ofrecidos a Krishna. Y entonces, muy fácil parece, ¿no? Escuchar sobre Krishna y comer prasadam, alimentos que estén ofrecidos a Krishna. Y Prabhupada también va a decir en este significado que cuanto más oímos acerca de Krishna, más nos desapegamos de lo que nos aleja de Krishna. Entonces, ahí está recalcando el hecho de oír, la importancia de oír. Vemos entonces acá que el sentido auditivo es muy importante para nuestra conciencia de Krishna, nuestra práctica espiritual. Bien,
el verso 266, siguiendo con este análisis sobre la mente, en el capítulo 2, volvemos al capítulo 2, en el verso 66, Krishna va a decir: aquel que no está relacionado con el Supremo mediante el estado de conciencia de Krishna no puede tener ni inteligencia trascendental ni una mente estable, sin lo cual no hay posibilidad de encontrar la paz. ¿Y cómo puede haber felicidad alguna sin paz? Todo el mundo está buscando ser feliz, todos queremos ser felices. Y hay como una consecuencia de la felicidad es la paz también, ¿no? Entonces, acá Krishna va a decir que si estamos relacionados con él a través de un estado de conciencia de Krishna, podemos tener inteligencia trascendental y una mente estable, ¿sí? En el verso se dice como del lado opuesto, ¿no? Que si no estamos relacionados con Krishna, no podemos tener inteligencia trascendental y una mente estable. Pero lo quise como ponerlo como en algo positivo, ¿no? Si estamos relacionados con Krishna, podemos tener inteligencia trascendental y una mente estable. Ahí también es una manera de tolerar la mente, ¿no? Enfocarnos, relacionarnos con Krishna. Bien, después, en el capítulo 17 de este Bhagavad Gita, en el verso 16, se va a hablar sobre las austeridades del alma. Bien, entonces acá este verso dice: la satisfacción, la sencillez, la gravedad, el autocontrol y la purificación de la existencia propia son las austeridades de la mente. Entonces, vamos uno por uno. La satisfacción, ¿qué significa que la mente esté satisfecha o no? Acá, en el significado de este verso, Prabhupada dice que retirar o apartar los pensamientos, apartar de los pensamientos relacionados con el apego al disfrute de los sentidos, eso es buscar la satisfacción en un gusto superior, ¿no? Entonces, apartar de los pensamientos relacionados con el apartarse, o apartar la mente en realidad, retirar la mente de los pensamientos relacionados con el apego al disfrute de los sentidos. Si buscamos satisfacer a Krishna, nos vamos a sentir satisfechos. Entonces, de vuelta, la satisfacción de la mente viene a través de apartar los pensamientos del disfrute descontrolado de los sentidos, ¿no? Entonces, hay un verso muy lindo del capítulo 1 que Arjuna va a llamar a Krishna de Govinda. Govinda significa, Go tiene dos significados. Go significa vacas y significa sentidos también. Y en un momento Arjuna va a llamar a Krishna de Govinda para que satisfaga sus deseos de no pelear. Le va a decir: por favor, vos que sos Govinda, por favor, cumplime el deseo de que no quiero pelear, no quiero pelear. Entonces va a utilizar así como ese nombre bien particular de Krishna para ver si Krishna le hace caso, ¿no? Así como queremos pedirle un favor a alguien, yo por ejemplo a mi hermana, cuando le quiero pedir un favor, que me ayude con algo: por favor, hermanita querida, yo que te quiero mucho y vos que sos tan buena siempre, ¿no? Buscamos buscamos, ¿cómo se dice? Entrar en el corazón de la persona, ¿no? Y por favor, ayúdame. Entonces, en este significado, Prabhupada va a explicar por qué Arjuna llama así de Govinda a Krishna. Dice: Arjuna se ha dirigido al Señor por el nombre de Govinda, porque Krishna es el objeto de toda clase de placeres para las vacas y los sentidos. Con el uso de esta significativa palabra, Arjuna señala que Krishna debe darse cuenta de lo que Arjuna le satisfaría los sentidos. Pero Govinda no tiene la función de satisfacernos los sentidos,
Sin embargo, si nosotros tratamos de satisfacer los sentidos de Govinda, entonces los nuestros quedarán satisfechos automáticamente. En el ámbito material, todo el mundo quiere satisfacer sus sentidos y quiere que Dios sea el abastecedor de esa satisfacción. El Señor satisfará los sentidos de las entidades vivientes en tanto y en cuanto éstas lo merezcan, pero no en la medida en que ellas lo anhelan. Mas, cuando uno toma el camino opuesto, es decir, cuando uno trata de satisfacer los sentidos de Govinda, sin desear satisfacer los suyos propios, entonces, por la gracia de Govinda, todos los deseos de la entidad viviente quedan satisfechos. Entonces, vemos que la satisfacción de la mente viene por satisfacer los deseos de Krishna, servir a Krishna, ¿sí? Entonces, si buscamos satisfacer a Krishna, en consecuencia nos vamos a sentir satisfechos. Bien, otra palabra que tiene que ver con las austeridades de la mente es la gravedad. Prabhupada explica en este verso, en este significado, que se refiere a la gravedad de pensamiento. ¿Y qué es una persona grave? Una persona grave es aquella que tiene pensamientos serios. ¿No? Este verso no lo marqué todo, pero este particularmente me olvidé de marcarlo, entonces acá lo encontré. Bien, la gravedad significa seriedad en la forma de actuar y de comportarse. Entonces, gravedad en el sentido de la austeridad de la mente significa pensar con seriedad, analizar, poner los pies sobre la tierra, ¿no? Ser serios en nuestros pensamientos. Siguiendo con el verso, tenemos la palabra autocontrol. Hasta ahora hablamos de la satisfacción, la gravedad y el autocontrol. Es decir, ¿qué es tener autocontrol? Como austeridad para la mente es poder elegir, poder discernir con inteligencia lo que nos beneficia o nos perjudica, lo que nos acerca a Krishna y lo que nos aleja de él. Entonces, también en este significado, Srila Prabhupada va a hablar del autocontrol respecto a los sentidos, ¿sí? Cómo utilizamos nuestros sentidos. Acaba de decir Prabhupada en el significado que es alejar los sentidos o apartar la mente de la satisfacción descontrolada de los sentidos, ¿sí? Entonces, acá podemos pensar, bueno, ¿cómo ocupo mis sentidos? ¿No? ¿Cómo utilizo mi visión? ¿Cómo utilizo el tacto? ¿Cómo utilizo el olfato, la lengua? ¿No? ¿Y cómo puedo relacionar esos sentidos o esos objetos de los sentidos con Krishna? Bien, y el otro concepto es la purificación de la existencia como austeridad para la mente. Prabhupada va a hablar, se va a referir en el significado sobre ser recto en los tratos, ¿sí? Tratar a todas las personas de la misma manera y pensar de la misma manera en el sentido de pensar en el bienestar de todas las personas, ¿sí? Y recordar que Krishna reside en el corazón de todas las personas. Y acá hay algo muy interesante que me gustó del significado que dice: lo mejor es dirigir la mente hacia la literatura védica, la cual está repleta de historias complacientes, tal como en los Puranas y en el Mahabharata. Uno puede aprovechar ese conocimiento y con ello purificarse. Bien, esto también es un regalo de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada nos dejó el Bhagavad Gita, nos dejó el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita, el Krishna Book. Nos dejó todo su conocimiento, toda su devoción, ¿no? Su pureza. Entonces, pensando un poco en cómo era la mente de Srila Prabhupada, recordé el poema que él escribió cuando estaba a bordo del Yaladuta, de este barco que lo trajo hace poco más de 50 años. Lo trajo desde India hacia el este de Estados Unidos, ¿no? Hacia el puerto de Boston.
Él con 70 años, completamente rendido al deseo de su maestro espiritual, se embarcó en esta tarea de acercar la conciencia de Krishna a las personas de otros países, al habla inglesa, empezando por ahí, ¿no? Entonces, este poema que a mí me gusta mucho se llama, en realidad en la biografía de Srila Prabhupada es un extracto, ¿sí? Algunos versos. Se llama Markin Bhagavat Dharma. La traducción es Enseñar la conciencia de Krishna en América. El poema dice así. Y esto lo quiero leer para que entendamos un poquito o repasemos un poquito cómo era la mente de Srila Prabhupada. El poema dice: mi querido Shri Krishna, eres muy misericordioso con esta alma inútil, pero no sé por qué me has traído aquí. Ahora puedes hacer de mí lo que quieras. Pero me figuro que tú tienes algo que hacer aquí. Si no, ¿por qué me has traído a este horrible lugar? Aquí la mayoría de la gente está cubierta por las modalidades materiales de la ignorancia y la pasión, absortos en la vida material y creen que son muy felices y que están contentos y por tanto no se interesan por el mensaje trascendental de Vasudeva Krishna. No sé cómo van a ser capaces de entenderlo, pero sé que tu misericordia sin causa puede hacer que todo sea posible, porque eres el místico más experto. ¿Cómo van a comprender las dulzuras del servicio devocional? Oh Señor, yo solo te pido tu misericordia para que pueda convencerles de tu mensaje. Todas las entidades vivientes están bajo el control de la energía ilusoria por tu voluntad, y por tanto, si tú quieres, por tu voluntad, también pueden liberarse de las garras de la ilusión. Quisiera que los liberaras. Por eso, si tú deseas su liberación, será el único modo en que podrán comprender tu mensaje. ¿Cómo les haré comprender este mensaje de la conciencia de Krishna? Soy muy desdichado, no tengo buena cualidad alguna y soy el más caído. Por eso busco tu bendición para que pueda convencerles, porque no tengo fuerzas para hacerlo yo solo. Por algún motivo, oh Señor, me has traído aquí para que hable de ti. Ahora, mi Señor, depende de ti que tenga el éxito o el fracaso, como tú quieras. Oh Maestro espiritual de todos los mundos, yo solo puedo repetir tu mensaje, de manera que, si tú lo quieres, puedes hacer que la fuerza de mi palabra se adapte a su manera de comprender. Solo por tu misericordia sin causa podrán ser puras mis palabras. Estoy seguro de que cuando este mensaje trascendental penetre en sus corazones, ciertamente se alegrarán y así se verán liberados de toda condición desdichada de vida. Oh Señor, no soy más que un títere en tus manos, así que, si me has traído aquí para que baile, haz que baile, oh Señor, haz que baile como tú quieras. Yo no tengo devoción ni tampoco tengo ninguna sabiduría, pero tengo una gran fe en el santo nombre de Krishna. Se me ha designado como Bhaktivedanta y ahora, si quieres, puedes hacer que se cumpla el verdadero significado de Bhaktivedanta. Firmado el más desdichado e insignificante de los mendigos, hace Bhaktivedanta Swami a bordo del barco Yaraduta en el muelle de Commonwealth, Boston, Massachusetts, Estados Unidos, fechado el 18 de septiembre de 1965. Bien, acá vemos cómo era la mente de Srila Prabhupada. Él, como era su persona, ¿no? Muy humilde, completamente rendido al deseo de su maestro espiritual y confiando plenamente, completamente en Krishna y en su voluntad, ¿no? Haz de mí lo que quieras. Si quieres que baile, bailaré. Bien, entonces, volviendo al Bhagavad Gita, Krishna va a hacer varias promesas respecto de las personas que piensan en él. Entonces acá nos sigue dando Krishna esperanzas, ¿no? Ahí elegí 3 versos que hablan sobre estas promesas. La primera es la del verso 6:47, capítulo 6, verso 47, es uno de mis versos favoritos, que Krishna dice: y de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí, piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga.
y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Entonces acá Krishna va a decir que aquella persona que tiene una gran fe en él, que siempre se refugia en él, que siempre piensa en él, que le ofrece un amoroso servicio trascendental, la promesa es que va a estar siempre unido a él y que es el más elevado, ¿no? Otra promesa, el capítulo 8, el verso 8, 8.8. Acá Krishna dice: aquel que medita en mí como suprema personalidad de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí y que no se aparta del sendero, él o aparta, es seguro que llega a mí. Entonces dice que aquellas personas que meditan en él como la suprema personalidad de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordarlo, o sea, si la persona que medita en él y lo recuerda y que no se aparta del sendero, va a llegar a Krishna. Esa es la promesa, que va a llegar a él. Otra promesa, en el capítulo 9, el verso 22, Krishna va a decir: pero aquellos que siempre me adoran con una devoción exclusiva, meditando en mi forma trascendental, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen. Acá va a decir entonces que aquellas personas que lo adoran con una devoción exclusiva, me encanta esa palabra, que Krishna use esa palabra, con una devoción exclusiva y que mediten en él, Krishna va a decir que les va a dar lo que les falta y les va a preservar lo que ya tienen, ¿no? Fabulosa esa promesa, solo por adorarlo de manera exclusiva y meditar en él. Bien, entonces, en mi experiencia personal, especialmente en este aislamiento, en esta cuarentena, al vivir sola, muchas veces mi mente es mi amiga y muchas veces, a veces más, es mi enemiga, ¿no? Pero bueno, la estoy entrenando todos los días. Entonces, un ejercicio que a mí me gusta hacer, que me parece importante hacerlo, es que tiene que ver con la aceptación y la gratitud, ¿no? Entonces, ¿aceptación de qué? Aceptar las circunstancias en las que me toca estar, ¿no? Por el motivo que sea, por karma, no sé, por haber nacido en este planeta, por haber, no sé, por haberme mudado justo, no sé, unos meses antes de que comenzara la cuarentena, me toca estar en esta circunstancia. Entonces, el ejercicio es aceptar, aceptar quién soy, aceptar dónde estoy, aceptar lo que tengo y lo que no. Por otro lado, la gratitud, ¿no? Agradecer lo que tengo y lo que no. Agradezco que tengo cada día, hago una oración, una meditación que es agradecerle a Krishna por todo lo que tengo un trabajo, que tengo una casa, que tengo comida, que tengo una familia, que tengo amigos y amigas que me recuerdan a Krishna, que tengo amigos y amigas que me escuchan, me acompañan, que me quieren, ¿no? Que están ahí para mí. Y también agradezco lo que no tengo, ¿no? Agradezco no tener una enfermedad, agradezco no tener ningún dolor por el momento. Entonces también mi gratitud se extiende a Srila Prabhupada, a los devotos, a mis maestros espirituales y a Krishna, ¿sí? Otra cosa que tengo así como un objetivo personal es cada día confiar en Krishna, confiar y aceptar lo que es, ¿no? Aceptar las circunstancias. Y a través de la gratitud puedo confiar en Krishna, ¿no? Entonces hace poco escuché la conferencia de una devota que se llama Krishnanandini Prabhu, que ella es una discípula de Srila Prabhupada y que hizo muchísimo servicio durante toda su vida. Ella es licenciada en educación, en sociología, eh, ayudó a muchísimos devotos respecto a los matrimonios conscientes de Krishna y también con resolución de conflictos, con crianza y
recuerdo que en esa conferencia que ella dio le hicieron una pregunta que tenía que ver con cómo, cómo ver la misericordia de Krishna en los momentos difíciles, ¿no? que estamos pasando. O en situaciones personales difíciles, cómo ver a Krishna o cómo recordar a Krishna en esos momentos, o cómo aceptar lo que está pasando, ¿no? Y ella dijo, orar para entender, dijo. Me pareció muy interesante, ¿no? Si no lo puedo entender, puedo orar a Krishna para que me ayude a entender. Porque, y otra cosa muy interesante que dijo, todo lo que Krishna hace es bueno para mí. Todo lo que me pase es bueno para mí. Entonces, por algo lo estoy pasando, porque tengo que aprender de esta situación y Krishna me está mostrando algo, ¿no? Krishna quiere que yo aprenda algo de esta situación. Entonces, si no entiendo el por qué, el consejo de ella era que oremos para entender. Me pareció muy, muy dulce. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo tolerar las apariciones y desapariciones de la felicidad y la aflicción? Recordando a Krishna y nunca olvidarlo. Con estos, recordando las promesas de Krishna en el Bhagavad Gita, que nos promete felicidad trascendental, ¿no? Que nos dice cómo hacerlo a través de la práctica adecuada, que es escuchar acerca de Krishna y comer alimentos que estén ofrecidos a Krishna, que cuanto más oímos, más nos desapegamos de lo que nos aleja de Krishna, y en consecuencia nos alejamos del sufrimiento. Y bueno, estas austeridades de la mente, ¿no? Buscar satisfacer a Govinda, pensar con seriedad, analizar, ¿no? Purificar nuestra existencia, recordar el ejemplo de Srila Prabhupada, unirnos a Krishna a través de pensar en Él, refugiarnos en Él, ofrecerle un servicio amoroso, meditar en Él, en su forma, adorarlo, recordarlo. De esa manera Krishna nos promete que vamos a llegar a Él, vamos a estar siempre unidos a Él, que nos va a mantener lo que tenemos y nos va a dar lo que nos falta. Entonces, aceptar, agradecer y confiar. Bueno, hasta acá es lo que yo había preparado para el día de hoy. Espero que les haya gustado. A ver si hay alguna pregunta, algún comentario. A ver, voy a mirar desde el celular, por eso estoy mirando acá, porque no me aparecen acá en la pantalla de la computadora. Entonces, a ver si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Bueno, muchas gracias por los comentarios, Jessica, Madhavendra, mi amigo Madhavendra, Tito Roldán, muchas gracias. Desde Entre Ríos, muchas gracias por estar ahí. Sergio, muchas gracias. Marianela, Andrés. Bien. ¿Alguna pregunta, comentario o algo que quieran agregar? ¿Alguna reflexión? Voy a esperar a ver si aparece. Una pregunta. A veces tiene un poco de delay esto. Así que voy a esperar unos minutos. Bueno, y mientras tanto, agradezco nuevamente a Prabhu Arjuna por invitarme a esta clase de ciclo de conferencias de tantos devotos están dando. Una de las clases que me gustan mucho son las de Chaitanya Lila, muy experta en explicar un montón de temas. Me gustan mucho. También, bueno, claramente las clases de Prabhu Arjuna también me gustan mucho, de Prabhu Jai, mi hermano espiritual.
Así que bueno, sigan aprovechando estas clases. Hay muchas clases por un montón de páginas, así que hay mucho néctar dando vueltas, mucho para escuchar y empaparnos de esta filosofía tan maravillosa. Bueno, a ver. Bueno, no veo que haya preguntas. Eh, bueno, entonces voy a dejar por acá. De nuevo, muchas gracias por estar ahí. Estoy muy contenta de, de haber compartido este momento con ustedes. Es muy raro también estar hablando acá en mi computadora, que es como hablar al vacío, pero sé que están del otro lado, así que bueno, muchas gracias por tomarse el tiempo para escuchar. Que bueno, nos vemos y nos escuchamos y nos leemos en las redes sociales. Bueno, Hare Krishna, Shila Prabhupada, Ki Jai.